Hoy tenemos a Óscar Iván Zuluaga, él es director del Partido Centro Democrático, el partido que fundó el expresidente Álvaro Uribe. Además fue candidato presidencial a las elecciones de 2014 y está hoy de visita aquí en Diario de las Américas y estuvo también en el Consulado de Colombia en una manifestación, entre otras cosas, en contra del proceso de paz, en contra de las negociaciones, pero además hubo otros elementos que aglutinaron a las personas, a los colombianos que están aquí en el sur de la Florida. ¿Por qué les produce tanto, digamos, tanto problema el proceso de paz en Colombia? Bueno, Sergio, primero muchas gracias por esta invitación, muy amable. Apreciamos mucho este espacio. Saludo a toda la teleaudiencia que nos ve en este importante programa. Son varias reflexiones. Nosotros somos el principal partido de oposición en Colombia y somos amigos de la paz. Pero para nosotros la paz tiene que estar basada en la justicia y en el respeto de valores democráticos. Y ese proceso que se está discutiendo en La Habana con las FARC es un proceso que está basado en la impunidad. ¿Cuáles son nuestras principales observaciones de fondo al proceso? Lo primero, nosotros consideramos que los cabecillas de las FARC que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no pueden ser elegibles. Es decir, un Timochenko no puede ser presidente de Colombia. Eso vulneraría estándares mínimos de justicia internacional. Eso no sería aceptado por ningún país del mundo. En segundo lugar, esos cabecillas que han cometido crímenes atroces no van a pagar un solo día de cárcel. Bueno, a ver, vamos por partes. Porque de todas maneras hay algo que se llama la justicia transicional. Hay de todas maneras unos acuerdos pactados con la guerrilla y además una forma de justicia en la que de todas maneras quienes hayan cometido delitos atroces pagarán por lo menos 8 años, no sé si de prisión en el término clásico de cárcel, pero estarán limitados en su libertad y de todas maneras los grandes dirigentes de la guerrilla, es decir, cuando hablo de los grandes dirigentes hablo de los, digamos, de los comandantes guerrilleros, quitémosle eso o sea, porque podemos decirle también bandoleros, pero en fin, estamos hablando en este momento, de un proceso de negociación. ¿Por qué hablan de impunidad? Si de todas maneras en los acuerdos ellos van a estar limitados en la libertad. Pero mire, por ejemplo, Sergio, hay cabecillas de las FARC que hoy tienen condenas, uno solo, que suman 850 años. En aras de la paz, estamos de acuerdo que se reduzca a 8 años. Magnífico, todos queremos la paz, pero no nos pueden decir que no vayan a pagar un solo día de cárcel. Van a tener sitios de reclusión que son como unas fincas. No van a tener mayores restricciones. ¿Cuántos colombianos hay con delitos menores, con penas menores y están efectivamente en la cárcel? ¿Cómo se le va a explicar eso a la sociedad colombiana? ¿Qué diferencia hay entre los crímenes que cometen, por ejemplo, las bandas criminales y los crímenes de las FARC? Ninguna, la extorsión es la misma. Entonces, lo que se le dé a las FARC, mañana se le da entonces a las bandas criminales. ¿Por qué no va a ser así? Si se le ofrece a las FARC que el narcotráfico sea conexo, es decir, que sea un delito político, ¿qué se le va a exigir al resto de la sociedad? Entonces, para nosotros tiene que haber un mínimo de justicia que cumpla estándares internacionales, porque es que las FARC le han hecho mucho daño al país. Las FARC hoy todavía considerados un grupo terrorista en el listado de los Estados Unidos, en Europa, y acaban de volverse a convertir en el principal cartel del narcotráfico del mundo. Eso tiene que tener una sanción. Nunca antes un proceso de paz había llegado tan lejos en Colombia como este proceso de paz. Y nunca antes había habido unos puntos concretos de negociación como en este proceso, que no se parece nada al proceso que siguió el expresidente Andrés Pastrana. ¿Por qué esa oposición tan cerrada a una posibilidad de desarme y de inclusión en la vida política colombiana de un grupo que efectivamente ha cometido crímenes, pero también el Estado ha cometido crímenes por parte de sus representantes y también lo han hecho los paramilitares que en muchas ocasiones estuvieron vinculados y han estado vinculados al Estado colombiano? Entonces, ¿por qué no llegar a un acuerdo y echar para adelante y sacar adelante un país que ha estado en guerra durante los últimos por lo menos 60 años? Mire, Sergio, muy importante su pregunta.
proceso de paz del gobierno de Pastrana. A Pastrana lo elegimos los colombianos para que hiciera esa negociación. En ese momento la situación de Colombia era desesperada. El país estaba prácticamente y era considerado un estado fallido. ¿Qué sucedía entonces? Que a Pastrana se le dio un mandato legal, constitucional, para que buscara la paz a cualquier precio. Y los colombianos estábamos dispuestos a darlo todo a cambio de la paz. ¿Qué ocurrió allí? Que las FARC engañaron a Colombia y al mundo. Acuérdense que después de ese proceso, que fue fallido por culpa de las FARC fueron incluidas ahí sí como una organización narcoterrorista por los países europeos y los Estados Unidos. No, pero es muy importante porque fíjese que usted lo dice. Entonces, primera gran diferencia. Luego venimos a este proceso. Este proceso tiene que tener algo a diferencia a los otros, que primero tiene que cumplir estándares, porque hoy rige la Corte Penal Internacional para cualquier proceso de paz. En el pasado no ocurría así. Hoy es un proceso que tiene que cubrir aspectos de la Corte Penal Internacional. Eso crea una gran diferencia. Los paramilitares en el gobierno Uribe, lo que se hizo fue un sometimiento, pero los paramilitares y sus cabecillas fueron extraditados. No tienen elegibilidad política y pagaron cárcel. Esa es una diferencia enorme frente al proceso que se lleva hoy con las FARC. Qué bueno que usted mencionara a los paramilitares, porque la pregunta que se hace todo el mundo hoy por hoy es, ¿hay garantías en Colombia para la actividad política y sobre todo para la actividad política de dirigentes guerrilleros que entran a la vida civil y a hacer política cuando se ha reactivado ese fenómeno, digamos, no igual al fenómeno de hace 10 años, pero que igualmente sigue asesinando líderes populares, sigue asesinando bandas criminales que se derivaron de los que no quisieron desmovilizarse tanto, pero siguen teniendo relaciones con el Estado, o sea, pero sigue siendo entonces, el mismo fenómeno. Entonces, claro, pero mire qué es lo que pasa, y eso nos lleva a un problema de fondo. Aquí no se trata de firmar la paz, porque eso no garantiza que la paz sea estable y duradera. El caso de El Salvador es patético. En Salvador se firmó la paz. Y hoy El Salvador es el país más violento del continente americano. ¿Qué se requiere para que una paz sea estable y duradera? Que participe toda la sociedad. Que esa paz interprete a todos los colombianos. Hoy lo que se va a negociar y se va a firmar en La Habana, si se firma, porque no se ha cumplido y en este momento hay una gran incertidumbre, es que esa es como la paz del gobierno. Es lo que el gobierno cree, pero no es lo que los colombianos pensamos. ¿Qué pasa si fracasa ese proceso? Pues muy grave. El presidente Santos ha dicho que se acaba todo. Fíjese lo grave. ¿Qué harían ustedes si se fracasa eso? Pues sería una lástima de que no se avance una paz negociada por no haber puesto condiciones desde el principio. Le doy otro ejemplo. ¿Cuáles condiciones? Por ejemplo, ¿Las FARC es una guerrilla derrotada? ¿Es militarmente...? Estaba debilitada. No, ¿pero está derrotada? No, es que son dos cosas distintas. No, por eso, pero ¿está derrotada militarmente o está debilitada? Porque son dos cosas. Por primera vez, es que ahí es donde hay que tener mucho cuidado en el lenguaje. Por primera vez fue una guerrilla debilitada y desarticulada, y en eso hay consenso. Gracias a la política de seguridad democrática del gobierno Uribe, Santos pudo llevarlos a la mesa. ¿Cuál es el error? No haberles hecho ningún tipo de exigencia. Y se lo voy a extrapolar a lo que va a ocurrir hoy con el Ejército de Liberación Nacional. Para sentarse con el Ejército de Liberación Nacional, el gobierno tiene que exigir inmediatamente la liberación de todos los secuestrados. Un día antes del anuncio de la negociación salió la familia de un ingeniero, el doctor Cabrales, a decir: pagamos por la liberación del secuestro. Lo dijo la esposa de él. Y al otro día el gobierno dice: iniciamos negociaciones con el ELN. Pero la exigencia es que tiene que liberar a todos los secuestrados. Es que un Estado legítimo no se puede igualar con un grupo terrorista que secuestra, que extorsiona y que se financia con el narcotráfico. Un Estado legítimo tiene que establecer condiciones. Por eso nosotros hemos sido amigos de la paz, pero con unas condiciones mínimas que genere credibilidad y confianza. Hoy los colombianos no queremos en el proceso de la negociación. Ustedes saben perfectamente que la política en Colombia se da... En el espacio de la guerra se da con mayor o menor victorias militares y cuando hay cambio o no hay cambio en la correlación de fuerzas entre el Estado y la guerrilla. La correlación de fuerzas en Colombia, a pesar de que está a favor del Estado, eso es innegable, de todas maneras la guerrilla sigue manteniendo una capacidad enorme de sabotaje en Colombia. ¿Qué va a pasar
si en un momento dado esa paz fracasa? O sea, Pues ¿qué mire, le van a decir ustedes a los colombianos que no viven en los cascos urbanos, que no viven en las grandes ciudades y que tienen que experimentar todos los días de su vida el proceso de la guerra en Colombia? se lo voy a poner con casos concretos. Departamento del Caquetá, una zona donde históricamente la guerrilla, las FARC, ha tenido dominio y presencia. En el gobierno de Uribe se acabó la extorsión de las FARC con los ganaderos. Hace 2 meses, el alcalde de San Vicente del Caguán le mandó una carta pública al presidente de la República donde denuncia el cartel de extorsión de las FARC. Y ese cartel de extorsión de las FARC lo discrimina ítem por ítem. ¿Cuánto representan pago de cabezas de ganado? ¿Cuánto por litro de leche producido? ¿Cuánto por tenencia de tierra? Le va a representar a las FARC en San Vicente del Caguán ingresos de 83.000 millones de pesos, es decir, una cifra cercana a los 30 millones de dólares. Eso no es una paz que les sirva a los colombianos. Entonces, ahí es donde los colombianos hoy sienten que la paz no es simplemente sentarse a negociar un acuerdo con las FARC. En Colombia hay carreteras hoy que después de las 5 de la tarde no se transitan. En el gobierno de Uribe, los colombianos salían con tranquilidad por las carreteras, porque se sentían protegidos, no se había solucionado todo el problema de la guerrilla, por supuesto, pero se había avanzado suficientemente y se había trazado un camino de cómo se podría lograr ponerlos en la mesa de negociación, pero con condiciones. Porque el error es creer que la política de seguridad democrática de Uribe buscaba el aniquilamiento de las FARC. Imposible. Buscaba era debilitarlos y desarticularlos para sentarlos en la mesa en condiciones dignas. Hay una pancarta muy grande que vi en la manifestación enfrente del consulado que mostraba a todas las personas que están en problemas con la justicia y que son del gobierno de Uribe y los pintan como presos, como perseguidos políticos. O sea, no entiendo esa maroma. Es que lo son. No entiendo esa maroma realmente. Se lo voy a dar con un ejemplo claro. Diego Palacios, exministro, fue condenado. Y hace más de 6 meses se presentó públicamente, porque eran parte del proceso de otros los miembros del gobierno de Leonardo Moreno, una conversación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, oiga bien esto, Sergio, donde dicen que había que tomar una decisión, en ese caso, por conveniencia política, no jurídica. Por Dios, una conversación de los propios magistrados de una Corte Suprema hablando de un juicio por conveniencia política, no hay ninguna duda de que aquí lo que se ha dado y se ha desatado es una gran persecución política desde el fiscal y algunos sectores de la justicia en contra del uribismo y su líder. ¿Usted cree que es un perseguido político por el caso de Sepúlveda? Sin duda, no tengo la menor duda por todos los hechos que han ocurrido, por la forma como se adelantaron las cosas. Pero él entró a su campaña. Fui infiltrado, lo hemos demostrado. Pero un tipo después, tan poderoso como se puede, en el sentido de que ha estado en otras campañas políticas, como bien lo demostró, y hay videos que han demostrado que usted hablaba con él. Es decir, hay también pruebas de alguna relación de su campaña con él. Y mire usted las diferencias. Ese video, en plena campaña, fue suministrado por la Fiscalía a los medios de comunicación. Y desde ese momento yo llevo pidiendo que me lo entreguen para poder hacer todo el análisis técnico y pericial. Y no ha sido posible. Porque hemos demostrado que ese video está sobrepuesto. Es un montaje. Técnicamente está analizado. Entonces es donde uno dice, ¿y por qué no me entregan el video original? ¿Dónde están las cosas? Entonces, no hay duda que lo que se ha querido con ello es acallar nuestra voz desde la oposición y jugar con todos estos elementos. ¿Quién va a entender en el país que el fiscal general está diciendo que a las FARC hay que perdonarles todo, que no paguen un solo día de cárcel, que se les perdone el narcotráfico y por el otro lado dice que nosotros, Centro Democrático, somos una estructura criminal? ¿Habrá una evidencia mayor de persecución política que esa? Con la mano en el corazón, ¿usted cree de verdad, que Juan Manuel Santos es un castrocomunista? Pues es que todo lo que ha llevado es a tomar el modelo de Venezuela desde el inicio del gobierno. ¿Y no será que ustedes están tomando el modelo de Venezuela al decir que todas las personas que han estado vinculadas o la justicia las vincula por razones de haber cometido actos de corrupción o actos de persecución o como se llamen, inmediatamente se califican como perseguidos políticos? Lo grave es que hay una coincidencia
La Fiscalía, un apéndice del Ejecutivo, así ha funcionado en Venezuela. Y así ha estado funcionando y funcionó durante la Fiscalía de Eduardo Montalegre. ¿La Procuraduría es un apéndice también del uribismo? No, señor. Con una gran diferencia, la Procuraduría ha condenado a líderes uribistas. Con una gran diferencia, ha condenado a líderes uribistas. La Fiscalía, todo lo del presidente Santos lo ha exonerado. La investigación de los 12 millones de dólares archivada, vaya coincidencia. Saludcop, ¿por qué no lo investigó? Un escándalo, el mayor de corrupción de la salud. No ha pasado nada, pero los procesos nuestros son diligentes, son apremiantes. Nunca se había visto un fiscal general de la Nación venir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo hizo sin que estuviese invitado la semana pasada, después de que vinimos a denunciar todo lo que estaba ocurriendo con nuestras fuerzas políticas, que son demasiadas evidencias que muestran cuál ha sido la obsesión en contra de nuestro partido, el Centro Democrático, y los líderes de oposición. Bueno, para terminar, ustedes hablan de la persecución contra su partido. ¿Y qué opinan de toda la ola de asesinatos que ha habido de dirigentes populares en Colombia en estas últimas semanas? Gravísimo. Por parte de los neoparamilitares o bandas criminales, o como se quiera llamar, fuerzas que de todas maneras están saboteando una posibilidad de paz en Colombia. Pues es gravísimo. Y el Estado tiene que ser implacable desde hace mucho tiempo. Desde el inicio de las sesiones del Congreso de la República en el 2010, le pedíamos al presidente de la República que permitiera que el ejército actuara contra las bandas criminales, que ese no era un problema urbano, que había que actuar implacablemente. Es que el delito hay que combatirlo, es que el Estado tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos, es que la protección de la integridad de los ciudadanos es la responsabilidad natural del Estado. Por lo tanto, ahí tiene que haber una lucha con todo, implacable del Estado, de la sociedad, en contra de esa criminalidad. Un país como estuvo la semana pasada, con paro armado, las BACRIM bloqueando departamentos como Córdoba, regiones como Urabá. Eso es doloroso para el país. ¿Cómo vamos a permitir que se repita esa historia? ¿Cómo va Colombia a permitir que sea maltratada su institucionalidad de esa manera? Hay que combatirla sin desmayo, con toda la fuerza, con toda la fortaleza, todo lo que significa estructura criminal y terrorista. Gracias por la entrevista y ojalá vuelva por acá muy pronto. Claro que sí, Sergio, aquí estaremos complacidos y gracias por este espacio y esta oportunidad.